El día de hoy tenemos una invitada especial y es la psicóloga Wendy Jiménez. Y solo para hablarles un poco acerca de ella. La egresada y bachiller de la Universidad César Vallejo, Wendy Jiménez, es también licenciada en psicología y aparte de eso está llevando una formación en terapia centrada en soluciones. Pero no simplemente con esto, sino que cuenta con experiencias en adolescentes, en adultos mayores y en dificultades en dinámicas de pareja. Todo esto la hace una excelente profesional y estamos muy contentos de tenerla con nosotros. Un aplauso por favor para la psicóloga Wendy Jiménez. Hola Eduardo, ¿qué tal? Buenas noches, un gusto estar contigo hoy y un saludo a todos los seguidores de la página de Psicronofan. Bueno, Wendy, para ir entrando en calor acerca del tema de las relaciones de pareja adolescente, que es justamente lo que nos trae aquí, queríamos hablar Ujú. acerca de, para comenzar, de las relaciones de pareja. Si bien es cierto, nosotros hemos vivido unas relaciones de pareja en nuestra propia adolescencia, la cual ha sido muy diferente a las relaciones de pareja que han venido después de nuestra época, quizás en los 2000, en 2010, en 2020, se han ido mostrando distintos tipos de relaciones de pareja muy distintas a las que nosotros vivimos. ¿Tú cómo denominarías esto? ¿Cómo es que tú percibes las relaciones de pareja actualmente? Ok, eh, tal vez si hablamos de diferencias, podríamos decir, o en mi caso, desde lo que yo puedo percibir, es que primero, que en la adolescencia es cuando constantemente los chicos están buscando aceptación, están en búsqueda de su identidad, de su independencia, emocionalmente aún están desarrollándose. Pero si tengo que mencionar cambios, es que ahora están apresurando demasiado muchas actividades que tal vez hace como 10 o 20 o 30 años no se hacían con tanta frecuencia. Eh, Consumo de alcohol, embarazos, porque empiezan a tener una vida sexual activa desde muy temprano, sin, sin responsabilidad, porque no toman ningún cuidado. Ujú. Eh, el hecho también de que no buscan información respecto a ese cuidado, ¿no? Por Entonces, supuesto. después, bueno, de, de hace un poquito, 2 o 3 años acá, el aumento del embarazo adolescente ha sido bastante. Ujú. Con eso no te quiero decir que antes no había embarazo adolescente, por supuesto que sí había, pero ahora han aumentado más. Entonces, tal vez si hablamos de diferencias, esas he percibido. Ujú. Y digamos también que los problemas adolescentes han cambiado también mucho de lo que nosotros teníamos, por ejemplo. Obviamente sí, pero el afianzamiento de ideas y creencias creo que está allí presente. Ujú. Obviamente eso va a ser algo que vamos a irlo tocando en el transcurso de la entrevista. Claro, está. Entonces, hablemos un poco acerca de la violencia dentro de la adolescencia como tal, ya que nosotros en nuestra época también vimos un tipo de violencia específico que quizás los adolescentes de ahora están percibiendo, pero esto lo vamos a ir desglosando. Pero para eso hay que dar un pequeño concepto acerca de lo que es violencia. Sabemos que la violencia es todo acto que denigre y o maltrate a una persona, sea verbal, psicológica y físicamente. Yo te pregunto, ya que tú estás y has hecho tu investigación a partir de esto, ¿existen otros tipos de violencia aparte de estos tres que conocemos generalmente? Hablar de violencia es hablar también de diferentes tipos de violencia, ¿no? La que mencionaste, por ejemplo, que es la física, que es el generar algún golpe o utilizar algún objeto punzocortante que ocasione alguna herida o incluso llevar a la muerte. La psicológica, el hablar de agresiones verbales, insultos, ofensas, pero también encontramos otro tipo de violencia.
de la violencia sexual, cuando no se respeta el no, el de obtener placer sin consentimiento de la otra persona. O sea, no interesa la respuesta del no, simplemente se obtiene placer. Hablar de la violencia relacional, que es la que mucho se ve ahora, ¿no? Cuando el novio le prohíbe tener amistades, no quiero que estés con Juancito Pérez, se me ocurre, porque no me cae a mí. Entonces la novia le dice, ok, pero simplemente lo acepta. O el que la parte, lo aparte de eventos sociales. No, no vas a ir a esa fiesta porque esa fiesta es de chicos, no es de chicas. Entonces solamente voy yo, tú no vas, tú te quedas en tu casa, ¿no? Con tu mamá. O no vayas a esa fiesta porque no me cae, no sé, la cumpleañera. El de generar rumores malintencionados, ¿no? Ella está conmigo, ella fue su primera vez conmigo y me pertenece a mí, entonces ya si está con otra persona, ya yo ya estuve con ella. Y algo también que se toma como un tipo de violencia son las amenazas. Esas amenazas son lo anticipado a una pelea. El de las ofensas, el de que comúnmente se dice lincar, ¿no?, a la otra persona. O también el de burlarse constantemente, el de ofenderla, ya sea por su aspecto físico, por su forma de hablar, por su forma de ser. Entonces, eso es muy anticipado y luego cuando ya surge una pelea, de repente te dice, ah, bueno, es que como estás gorda, yo te fui infiel. Ah, como no te arreglas y estás toda fea, yo miré a la otra chica o chateé con la otra chica y le coqueteé, qué sé yo. Entonces, eso también es la anticipada para ante una pelea que se genera en la violencia, un tipo de violencia que son las amenazas. Ujú. Correcto. Y como tú lo mencionas, hay muchos tipos de violencia. Y justamente en tu investigación tú hablas acerca de la violencia y el sexismo. ¿Tú podrías decir que dentro de todos estos tipos de violencia que tú has mencionado, está inmerso el sexismo? ¿Está en cada una de ellas o solamente en algunas? Ok, primero para aclarar qué es sexismo. El sexismo son creencias estereotipadas, son percepciones cognitivas que tienen las personas en general, donde se cree, se piensa que las mujeres tienen un puesto inferior y que los varones tienen un poder sobre ellas. Ahora, el hablarlo de que el sexismo es un tipo de violencia, no exactamente. Que el sexismo es un agente relacionado a violencia, diríamos que sí. O sea, digo yo que sí. ¿Por qué? Porque al hablar de que es una percepción cognitiva, es una postura que ya tiene el hombre, que ya tiene la mujer. La postura es que yo como mujer tengo que dedicarme a ser sumisa, a ser complaciente, a acatar, porque me toca, porque es mi rol de mujer. Y el hombre es el que asume el poder, el que se atribuye, el que tiene que mandar, el que tiene que dominar, el que tiene que cuidar. Entonces, yo lo hago. Y si llego a violentar, pues mi creencia es, como yo tengo poder sobre ella, tengo derecho a, y puedo golpearla, insultarla, y la mujer lo permite porque el rol de la mujer es aguantarlo según las creencias sexistas. Ujú. Entonces, allí voy, primero definiendo lo que es sexismo, luego considerando lo que es un agente relacionado para la violencia, pero no es más, no es un tipo de violencia, sino, repito, son creencias, son percepciones cognitivas de querer
o pensar cuál es el determinado rol de qué hacer y qué ser tanto del varón como de la mujer. Entiendo. Y aquí me nace la duda, ¿cómo se representa el sexismo en los adolescentes del hoy, en la adolescencia actual? ¿Cómo funciona o cuál es su foco? ¿Hacia dónde está dirigido ese sexismo? Ok, en el caso de los adolescentes, primero hay que identificar de que la adolescencia es esta etapa donde existen diferentes cambios. Florecen las dificultades, están en constante búsqueda de la identidad, de la independencia, de la aceptación también de grupo. Entonces están también en constante eh, desarrollo emocional. Ahora, por el hecho de estar en esa etapa, es donde los adolescentes tienden a ser más vulnerables y al tender ser vulnerables es donde terminan imitando ciertas normas y ciertos comportamientos de cómo es que deben actuar en la sociedad. Es decir, que ellos asumen qué roles deben cumplir, ya sea la mujer o ya sea el varón. Entonces, me haces mención y me dices de cómo se representa. Pues se representa básicamente en cómo ellos actúan. La mujer, basada a la sensibilidad, a lo intrínseco, al ámbito doméstico, al ocuparse el cuidado de los demás, y mientras que los varones está más relacionado a la fortaleza física, al hecho de que ellos pueden desenvolverse de manera social, económica, más al ámbito público, mientras que las mujeres más al ámbito doméstico. Muy bien. Y en este punto yo siento que ya es hacer una remembranza de todo lo ya mencionado, pero es bueno mencionarlo para aquellos que no les ha quedado claro. ¿Violencia y sexismo son la misma cosa? No, no es lo mismo. La violencia es el acto realizado en la persona, ya sea de manera física, psicológica, relacional, amenazas. El sexismo, insisto, son las creencias, son las ideas de que se han ido pasando de generación en generación y que se repiten constantemente en sus actividades diarias, tanto como las mujeres como los varones. No, no es lo mismo, son dos cosas bastante distintas. El sexismo es la ideología general que sustenta las actitudes de las personas, mientras que la violencia, insisto nuevamente, ya es lo perpetuado. Ujú. Y hace un momento mencionaste las generaciones. ¿Tú podrías decir de que vivimos en una cultura sexista o en una cultura violenta? Violenta a partir del sexismo. Ajá, con lo último me quedo. Vivimos en una cultura sexista, violenta a partir del sexismo, perdón. Vivimos en una cultura violenta a raíz del sexismo. Y es que la investigación que realicé lo afianza, y no solo porque encontré resultados, sino también de que hay datos que demuestra que es así. Para poner un ejemplo, eh, generalmente quienes más terminan la secundaria o llegan a culminar los estudios secundarios son más eh, varones que mujeres. Ahora, quienes más se dedican a realizar labores domésticas, criar a los hijos,
se les atribuye a las mujeres y no a los varones. Entonces, estamos hablando allí de las creencias sexistas a tope y que luego conllevan a perpetuar un acto violento. Con esto no estoy diciendo que sea determinante el sexismo, que es un agente relacionado, sí, que pueden existir otros factores, correcto. Existen también otros factores. Ujú. Muy bien, y esto me hace todavía preguntarme si hay un sexismo escondido, o sea, si culturalmente nosotros aceptamos ese sexismo como parte de nuestra cultura, como parte de una manera de pensar y simplemente nos desligamos de toda la violencia que existe a partir de este sexismo. ¿Qué has podido percibir tú dentro de toda tu investigación, dentro de tu propia experiencia? Ok. Usualmente cuando los niños están pequeños, y ojo que las creencias sexistas se sacan incluso mucho antes, desde que ya estamos en el vientre, eh, usualmente siempre se relaciona, ¿no? El rosa para las niñas y el celeste o el azul para los niños. ¿Y por qué un niño no puede usar un polo rosa? Y viceversa, o sea, ¿por qué no se puede hacer, no puede un bebé usar, eh, una bebé puede usar ropa celeste, azul? Continuamos. Cuando son niños, 3 4 5 años, ¿por qué necesariamente el niño tiene que jugar con carros, camiones? ¿Y por qué las niñas juegan con cochecitos, muñequitas, ollitas? Veía una imagen y decía ahí, enséñale desde niña, enseñarle que su rol en esta sociedad es ser mamá, es cuidar a sus hijos. ¿Por qué si vemos a un niño que anda un cochecito y una muñequita lo tenemos que relacionar con su sexualidad? ¿Por qué no relacionarlo y decir, oye, excelente, cuando seas adulto vas a ser un buen padre, vas a poder asumir tus responsabilidades y cuidar de tu hijo o hija? Y a tu niña de 4 5 6 años, si la ves con un camión, ¿por qué no decir, oye, mi hija tal vez cuando sea adulta quiere emprender y tener una agencia de camiones o ser una conductora de camiones? O sea, desde ahí estamos hablando ya de que de la cultura sexista, lo que tú me estabas haciendo la pregunta. Entonces, allí florece, allí sale, allí lo estamos repitiendo y se está pasando de generación en generación porque en algún momento lo hemos escuchado, en algún momento lo hemos visto, en algún momento incluso nosotros mismos lo hemos comentado o hecho. Ujú. Y hablando un poco más acerca de la investigación que tú hiciste, escogiste la provincia de Zarumilla. ¿Por qué escogiste este lugar? ¿Qué te impulsó a realizar tu investigación acerca de la violencia y el sexismo en Zarumilla? Ok, lo que me impulsó, me voy a tomar el atrevimiento de decirlo. Yo realicé la investigación y logré identificar que no se había realizado ningún estudio respecto a estas dos variables, como primer punto. Como segundo punto, Tumbes en el año 2019 fue uno de los departamentos que tuvo más denuncias de violencia en adolescentes. Y esto son referencias de la policía, del Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables. Y por último, yo soy de acá, soy de la provincia de Zarumilla. Entonces, mi adolescencia la viví acá. Y también yo ya tenía una experiencia previa. Había observado, había visto. Entonces, todos esos tres factores son los que me impulsaron a realizar esta investigación.
Ya que tenemos constancia de que han habido muchos reportes acerca de violencia, ¿por qué escogiste a los adolescentes? Ok, porque justamente estas denuncias en su mayoría eran en niños, en adolescentes. Entonces, realicé la investigación esa es una de las razones, por eso, el reporte de la policía y el Ministerio de Poblaciones de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que era mayoritariamente en niños y adolescentes. En segundo lugar, porque los instrumentos que utilicé eran para adolescentes entre 14, 15 hasta los 17 años de edad. Y cuando tú me mencionas adolescentes, entre los 15, 16, 17 años, hablamos entonces de adolescentes que se encuentran cursando los cursos escolares. ¿Y fue tu punto de referencia eso, las instituciones educativas representativas de Zarumilla, o tomaste instituciones educativas que fueran aledañas a algún lugar en específico? No, las instituciones fueron representativas de la provincia de Zarumilla. Fueron de la zona urbana, de la parte del centro de la provincia de Zarumilla, 3 instituciones estatales y una del distrito de Aguas Verdes que pertenece a la provincia de Zarumilla. Estas instituciones representativas tienen secundaria en su mayoría y son de la zona urbana, insisto, son de la zona urbana de la provincia de Zarumilla. Ujú. Representativas, sí, porque son las estatales que están en todo el centro y sí son representativas. Ujú. Y cuéntame, ¿cuáles fueron tus primeras impresiones cuando ingresaste a estas instituciones educativas? ¿Encontraste directamente el sexismo propiamente dicho en los adolescentes? ¿Te tomó quizás un momento al observarlos encontrar algún pensamiento sexista evidenciado en algún tipo de violencia escondido? La primera impresión en general, los chicos fueron bastante colaboradores. Tal vez lo que sí se pudo observar es el trato de los chicos a las chicas, ¿no? El de, por favor, ¿me puedes prestar un lapicero? El que simplemente lo quiten, ¿no? Ujú. Sin pedirlo, porque creen que tienen derecho a tenerlo, qué sé yo. Pero esas fueron cosas, por así decirlo, detalles pequeños que sí pude observar cuando se visité las instituciones y bueno, se realizó la aplicación de los instrumentos para la investigación. Ujú. Y obviamente los docentes también te habrán dado algún tipo de información acerca de estos pensamientos sexistas representados en violencia. Bueno, en realidad son comentarios bastante generalizados ya, ¿no? Como que estos chicos nunca hacen caso, no escuchan, es por demás, no lo van a hacer. Las chicas tal vez sí, a las chicas sí te van a contestar. Ellas sí hacen caso, pero los chicos no tanto, ¿no? Eso es lo que usualmente dicen. Ujú. Ujú. Y una vez hecha tu aplicación y obtenidos los resultados, ¿te alarmó quizás algún resultado en específico o cuáles fueron de manera general, hablando de manera general, los resultados de tu investigación? Ok, la investigación que realicé, donde utilicé 2 instrumentos, que es la escala de detección de sexismo y el inventario de violencia en las relaciones de noviazgo DSA y CADRI, obtuve resultados de una correlación directa con efecto pequeño con probabilidad estadística aceptable. En tanto violencia cometida como sufrida con sexismo hostil y benevolente. Ujú. Entonces, ¿Qué significa todo esto que nos acabas de decir? Porque cuando ok, hablas de que hay como una correlación y luego nos dices efecto de pequeño y nos hablas de estadística, quizás pueda confundir a algunos de los espectadores.
¿Qué nos quiere decir estos resultados? Ok, sí, claro. Al hablar de correlación directa, lo que quiere decir es que sí existe una relación entre estas dos variables, que es sexismo y violencia en las relaciones de noviazgo. Correcto. Es decir, que al tener creencias sexistas, hay relación entre la violencia en las relaciones de noviazgo. A mayor creencias sexistas, mayor violencia en las relaciones de noviazgo. Sin embargo, hubo un efecto pequeño. Efecto pequeño pudo haber sido por muchos factores. El tamaño de la muestra, otros factores como droga, consumo de drogas, de alcohol, dependencia emocional. Factores que quizás escapan a la propia investigación, a lo propio investigado me refiero. Así es, correcto, correcto. Pero al fin y al cabo se logró determinar los objetivos de esta investigación, que fue determinar si existía o no una relación entre estas dos variables. Y pues sí logré encontrar una relación directa entre estas dos variables. Ujú, entiendo. Y con estos resultados ya obtenidos de la provincia de Zarumilla, ¿tú podrías determinar cuál es la causa principal del sexismo en Zarumilla a partir de estos resultados? Ok, primero para aclarar que esta investigación es una investigación eh, descriptiva transversal, es decir, que el objetivo es describir si existía o no una relación entre estas dos variables. Ahora, no es que se haya medido la causalidad. Sin embargo, si tendríamos que hablar de la causa en cuanto a sexismo, es respecto a la sociedad patriarcal en la que vivimos, que ha sido construida, fortalecida y transmitida de generación en generación. Es decir, que las conductas sexistas que hoy realicemos las hemos aprendido de nuestros padres y ellos de sus abuelos y de sus antepasados. Y nosotros, en algunos casos, seguimos transmitiendo o se sigue transmitiendo estas creencias sexistas. La causa, la sociedad patriarcal transmitida de generación en generación. Ujú. Y eso es muy interesante, el tipo de causas que nosotros podemos encontrar y que venimos arrastrando durante cultura tras cultura, ya que no viene simplemente de nuestra cultura, de la de nuestros padres, sino se viene arrastrando desde hace muchos años hasta justamente la cultura actual. Entonces, con todo esto analizado, con tus resultados propiamente dichos y con todo lo hablado anteriormente, ¿cuál crees tú que sea la solución al problema del sexismo y a la violencia en los jóvenes? Si hablamos de sexista y sociedad patriarcal, como te decía, no es que sea desde ahora, o sea, ha sido transmitida de generación en generación y se han podido ver desde hace mucho tiempo. El 8 de marzo, hace muy poco, se ha conmemorado el Día Internacional de la Mujer y, por ejemplo, se conmemoró, por ejemplo, el hecho de que las mujeres anteriormente, hace muchos años, no tenían derecho a sufragar. Otra era de que las compensaciones salariales por el hecho de ser mujer no eran igual a las de ser varón y sin embargo trabajaban mucho más de las horas habituales. Entonces se exigía de que el trabajo sea remunerado de acuerdo a las actividades laborales. Entonces, si hablamos de creencias sexistas, es que en este caso los varones, por ser varones, sí se les podía pagar el sueldo de acuerdo a sus labores, mientras que las mujeres no, por el hecho de ser mujeres. ¿Y por qué los hombres solamente tenían derecho a sufragar y las mujeres no? Si al final también tienen decisión, tienen opinión.
tienen derecho a hacerlo. Entonces, ahora ya se hace. Si hablamos de sociedad patriarcal, esos dos ejemplos son claros de las creencias sexistas. Entonces, si hablamos de la solución al problema, es una solución que no solo se debe trabajar con los adolescentes, sino que es un trabajo completo. Si hablamos de adolescentes que están en el colegio, entonces tendría que trabajarse adolescentes, padres y docentes. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo primero de que identifiquen. Para solucionar primero tienen que identificar, o sea, ser conscientes de que tienen creencias sexistas y las representan en su día a día. No podemos hablar de solución mientras no identifiquen ellos las creencias sexistas y no se siga transmitiendo. Muy por el contrario, las identifico y empiezo a ver cómo puedo generar el cambio. Entonces, al generar el cambio, obviamente, vamos a decir que no solo se va a ver a la mujer como alguien inferior, sino como alguien de igual a igual, en la que tienen los mismos derechos, en la que tienen habilidades para hacer roles a nivel social, económico, y que las mujeres, y que los varones asumen su responsabilidad de parentalidad, de la crianza de los hijos, del involucramiento escolar, etcétera. Entonces, con todo esto dicho, con todo esto ya expuesto, ¿qué te parece si hacemos una pequeña dinámica? Ok, genial. Ok, la dinámica se llama ¿Quieres ser millonario? Así que... Bueno, Wendy Jiménez, aquí vamos. 3, 2, 1. La violencia psicológica no está relacionada con este tipo de violencia. ¿Cuál crees que sea, Wendy? Violencia relacional. Violencia. Y es con tiempo, 10 Dios. segundos, Wendy. Había olvidado eso. A ver. 5 segundos, Wendy. Ok, muy bien. ¿Quieres darnos una explicación antes de pasar a la siguiente pregunta? Ok. La pregunta dice, ¿la violencia psicológica no está relacionada con ese tipo de violencia? Es que no podríamos hablar que no esté relacionada porque la violencia psicológica, lo habíamos comentado ya en un inicio, ¿no? Pero tiene que ver con insultos, con ofensas, que te denigran. Entonces, no estoy diciendo que siempre sea así, pero por ejemplo, cuando una persona agrede, ya sea mediante un golpe físico, un puñete, una patada, o utiliza un objeto, no es que lo hace de manera en silencio necesariamente, sino que usualmente siempre hay insultos, siempre hay ofensas. Entonces, y luego me refiero a que hay relación allí entre una violencia y otra. Al hablar de violencia sexual es que puedo ofenderte, puedo insultarte y de repente quiero estar con la persona y tener un encuentro sexual y no lo respeta, y al no respetarlo, no aceptarlo, no estás generando solo violencia psicológica, sino también violencia sexual. Entonces, no está relacionado con ningún tipo de estas violencias, en realidad está relacionado con todas. Entonces no podría decir ninguna, ni una ni la otra. Claro está, entonces, por supuesto, la respuesta no está en ninguna de estas. Bueno, vamos con el siguiente. Ok. Ok, Wendy, tienes una pequeña puntuación a partir de tu tiempo. Sigamos. Si mi pareja me agrede físicamente estando ebrio y luego intenta tener relaciones sexuales, ¿qué tipo de violencia es? Vamos, Wendy. Violencia física, violencia sexual, ambas, obviamente. Ok. ¿Quieres darnos alguna explicación al respecto, Wendy? Dice el enunciado. Si mi pareja me agrede físicamente estando ebrio y luego intenta tener relaciones sexuales, ¿qué tipo de violencia es? Estamos hablando de dos tipos de violencia. Primero la física, porque genera golpes. Y luego
intenta tener relaciones sexuales sin mi consentimiento, sin yo haberlo aprobado, sin yo querer y él obtener un placer sexual, estamos hablando de una violencia sexual. Estamos hablando de las dos. Ujú. Y por ejemplo, ¿no sería que la violencia física reemplace a la violencia sexual? O sea, a lo que me refiero es de que una violencia no reemplaza a otra. No, no es que reemplace una violencia a la otra. Son violencias de diferentes tipos. Correcto. Ok, continuemos. A ver, ¿Verdadero verdadero o o falso. falso? La hostilidad heterosexual y la intimidad heterosexual no tienen diferencias como parte del sexismo. La hostilidad heterosexual y la intimidad heterosexual. Justamente esto no lo veo. Ok, Wendy, cuéntanos un poco acerca de esto. Ok, habíamos hablado de sexismo, pero aquí tengo que hablar acerca de que existen dos tipos de sexismo, que es el sexismo hostil y el benevolente. ¿Verdad? Se nos ha pasado, no hemos hablado de eso. No sé por qué, pero está bien que la pregunta aperture a hablar de intimidad heterosexual e intimidad heterosexual. Tienen diferencias, sí, porque estamos hablando de que parten del sexismo, pero de dos tipos de sexismo. El sexismo hostil y el sexismo benevolente. En el caso de la intimidad heterosexual está relacionado con el sexismo benevolente. Y este se manifiesta o se cree que las mujeres se manifiestan sexualmente para satisfacer a los varones y que éstas los vuelven dependientes de la relación de pareja. Mientras que en la hostilidad heterosexual es el dominio sexual que posee la mujer, que lo utiliza para someter y manipular al hombre. A eso tengo que agregar que el sexismo benevolente son posturas parcialmente positivas hacia la mujer, mientras que el hostil son aspectos o posturas negativas hacia cómo actúan las mujeres, cómo ellas ocupan un puesto inferior, un puesto de subordinación dentro del grupo. Muy interesante. Ok, Wendy, continuemos entonces porque hemos puesto en nuestras redes sociales que te dejen preguntas al público y estos han respondido de manera muy positiva hacia ti y te han dejado muchas preguntas interesantes. Sin embargo, hemos sacado las más resaltantes y las que más se han repetido porque consideramos que son las preguntas que el público quiere saber y que tú, como psicóloga experta en esta temática acerca de las relaciones de pareja adolescente, nos puedes aperturar a un conocimiento mucho mayor y poder responder las preguntas del público. ¿Ok? Te voy leyendo las preguntas para que tú puedas ir conociéndolas. La primera pregunta nos dice: ¿cuáles son los factores de riesgo para que un adolescente tenga una relación afectiva violenta? Hablar de factores de riesgo es mencionar que la adolescencia, por el mismo hecho de que se encuentran en una búsqueda constante, en una etapa en la que repiten patrones de convivencia que son construidas y aprendidas de manera social y cultural, lo que no les permite identificar adecuadamente las situaciones de violencia y empiezan a descifrar los juegos bruscos o como una expresión de cariño o amor. Otro punto importante es que en esa etapa idealizan mucho la relación, en este caso en cuanto al amor romántico, creyendo de que el amor todo lo puede, todo lo soporta y que ciertas conductas no las atribuyen como violentas, como por ejemplo un pellizcón, un empujón, y es como que, ay no, así nos jugamos, y en realidad no identifican que ya es un factor ya es violencia, ya hay factor de riesgo, el factor de riesgo ya idealizando el amor como amor romántico,
ya es en sí un amor, es un factor de riesgo, perdón. Ujú, entiendo. Otra persona nos deja su pregunta, nos dice, mi pareja no me deja salir con mis amigos, tal cual. ¿Qué piensas tú? Al escuchar ese enunciado, se viene a la mente automáticamente la violencia relacional. Lo que habíamos conversado al inicio de la entrevista. La violencia relacional es el prohibir que tu pareja tenga ciertas amistades, prohibirle eventos sociales. Entonces, el enunciado dice, mi pareja no me deja no me deja salir con mis amigos. Entonces, justo te mencionaba de que el chico le dice, no puedes salir conmigo a esta fiesta porque es fiesta de chicos, no de chicas. O no me gusta tal persona que sea tu amigo. O no salgas porque sola es de noche y las chicas no salen de noche porque se exponen, los varones y los chicos sí. Mi pregunta en todo caso, no mi pregunta no, sino mi respuesta sería, ¿estás identificando que ese enunciado es una violencia relacional? O sea, ya existe violencia en tu relación de pareja. Entonces, si se identifica que existe esa violencia, ¿qué es lo que sería más apropiado? Continuarla, permitir. Hace un momento hablábamos de factores de riesgo. Sé que por estar en la adolescencia no se les permite identificar, pero la diferencia es que ahora, si has escuchado esta entrevista, ya sabes cuáles son algunos indicadores que te permiten identificar los diferentes tipos de violencia en tu relación de pareja, en tu relación adolescente. Sigamos con otra pregunta. Y también deja un enunciado. Dice, me fue infiel, ¿es sano volver? ¿Qué piensa usted, psicóloga? Ok, hay que recordar que las creencias sexistas, en el caso de los varones, creen que por el hecho de ser varones, tienen derecho a ser infieles y los varones sí está permitido y en las mujeres no, por el hecho de ser mujer. Se ha incurrido en infidelidad y aparte está mi relación tornándose violenta de algún tipo, de alguna forma, no sería sano volver a esa relación. Obviamente es una decisión personal, pero digo yo, regresaría con alguien con quien me es infiel, tiene una creencia bastante sexista y está generando en mi relación algún tipo de violencia y se está permitiendo, lo estoy permitiendo, estoy identificando y aún así deseo volver, eso ya no sería sano. En este punto, muchos se habrán quedado todavía con las ganas de querer escuchar cuál es ese mensaje que tú misma, después de haber investigado por tanto tiempo este tema, ha generado en sus propias ideas, en su propio comportamiento y cómo tú has mejorado tu vida a partir de esto. Entonces, ¿cuál sería el mensaje motivacional para aquellas personas que viven en el sexismo, que viven en violencia a partir del sexismo? Ok, más que un mensaje motivacional, diría yo que tendría que ser un mensaje reflexivo. Insistía mucho en que la adolescencia hay una inestabilidad emocional, que están en constante búsqueda. Ok, perfecto. Pero si en algún momento de mi relación yo logro identificar que está siendo muy radical conmigo en cuanto a cómo debo vestirme, cómo debo actuar, con quién debo salir, con quién debo hablar, cuándo salir, cuándo no, o desde la conversación, desde el inicio,
de que cómo te dice, yo quiero casarme contigo, tener una familia, y está enfocado necesariamente solo a un rol de madre, solo a un rol de inferioridad, entonces no es allí. No es allí donde debes estar. Ni tú, ni yo. Entonces no es allí donde debes estar. No es allí donde te dicen qué es lo que debes hacer, cómo debes hacerlo, donde no se te deja sobresalir a nivel educativo, a nivel social, a nivel económico. Que la persona que te diga, oye, tú no puedes lograr emprender, tú no puedes tener un negocio porque eres mamá, es completamente falso, se puede. O no, yo soy varón y ya trabajé todo el día y tengo que llegar a casa a descansar y no puedo ayudarte con los niños, o solo puedo ayudarte una hora. Allí no es, allí no debes quedarte, porque es un claro ejemplo de que tienen instruido ya ahí completamente su cerebro con creencias sexistas. Ahora me decías, ¿cómo hago yo? Pues es una lucha constante, pero no imposible. Desde hasta cómo uno se dirige. En mi caso yo tengo un hijo, tengo un esposo, entonces el dirigir y decirme, oye, ¿me puedes ayudar? No. Tienes que cumplir con tus responsabilidades, o sea, nuestro hijo es de ambos. Por poner un ejemplo, el de que yo el día de hoy necesito tiempo para mí, espacio para mí, o en este momento yo voy a salir con mis amigos y mis amigas, y tú empiezas a asumir el rol de padre, el cuidado, que es verlo, alimentarlo, y no tiene nada que ver con que usualmente o comúnmente dicen que es un padre o un hombre pisado, que comúnmente dicen eso, ¿no? Entonces no, la lucha o la diferencia que se debe hacer es que se deben asumir las responsabilidades, ya sea de parentalidad, de conyugalidad como tal, no por lo que la sociedad lo diga, sino por los roles que se debe asumir. No de la sociedad, desde el punto de vista adecuado de parentalidad y conyugalidad. Es decir, mi rol como padre también es ayudar en la alimentación, también es ayudar a educar y viceversa. O sea, mi rol de esposa, no solamente tengo un rol de esposa, también tengo un rol de emprendedora, un rol de trabajadora. Entonces las responsabilidades son compartidas a nivel económico, a nivel social, a nivel político, a nivel doméstico, en todo. Ok, Wendy, solo para finalizar, hacer un resumen de todo lo que hemos visto. Me quedo con que el sexismo, ya lo has mencionado tú, son percepciones cognitivas de cómo se cree que en la sociedad debe comportarse el varón o la mujer, o sea, de qué rol debe asumir un varón o una mujer, y que puede ser, y que es, perdón, un agente relacionado a violencia, más no determinante, pero sí relacionado a violencia en relaciones de noviazgo. Bueno, para terminar, ¿hay alguna manera de contactarte contigo, psicóloga Wendy Jiménez? ¿Alguna red social que quieras difundir? Ok, sí, me pueden contactar a mi correo electrónico wendysunción19@gmail.com, o en mi red social Instagram como Jiménez Sunción, corrido. Ok, Wendy. Solamente por último agradecerte por darme la oportunidad, a mí, a Ciclonofan, por haberte traído aquí, y a ti por darnos tu tiempo. No, muchas gracias a ti, Eduardo, por la invitación, por permitirme, por abrirme este espacio, esta ventana para poder hablar acerca de la investigación que realicé y de lo poquito que sé, y que esto sirva a muchas
personas para que tal vez puedan identificar algún tipo de violencia en su relación, o que puedan identificar cuántas creencias sexistas tienen y pueden estar actuando, realizando diariamente. Deseo lo mejor a Cicronofan, que les vaya muy bien. Estoy segura de que van a seguir dando entrevistas de otros colegas que nos van a servir a mí también, ¿por qué no? Y al resto de seguidores de la página de Cicronofan.